El 6 de agosto de 1945, una bomba de potencia desconocida fue lanzada sobre Hiroshima, llamada Little Boy, devastó la ciudad en pocos segundos. 80.000 personas murieron en el acto y 130.000 resultaron heridas. El 9 de agosto del mismo año, una segunda bomba, esta vez llamada Fat Man, fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. 23.000 personas murieron y 100.000 resultaron heridas. Japón había sufrido así los dos primeros bombarderos atómicos de la historia. Destinada a poner fin a una guerra que se prolongaba en el Pacífico, finalmente lograron su objetivo. Después de Alemania, que se había rendido en mayo, Japón anunció a su vez su intención de rendirse. ¿Cuál es el secreto de la bomba atómica estadounidense? ¿Cómo se construyó? ¿Qué está en juego? Todas estas son preguntas a las que intentaremos dar respuesta. El proyecto Manhattan fue uno de los más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Supuso un presupuesto de $2.000 millones. El 90% de este dinero se gastó en la construcción de las centrales y en la producción de los materiales fisibles. Movilizó a 130.000 personas y unos 30 emplazamientos secretos repartidos por todo Estados Unidos. ¿Por qué el proyecto en Manhattan? Sencillamente porque su principal oficina de enlace estaba en Nueva York. Durante 7 largos años, se desarrolló un arma con una capacidad destructiva sin parangón. En los años 30, varios países ya habían empezado a trabajar en un proyecto de este tipo. Francia y Gran Bretaña estaban entre ellos. La razón principal era el temor a que Alemania nazi fuera la primera en desarrollar una bomba atómica. Esto explica también la importancia de los recursos asignados al proyecto Manhattan. Estados Unidos también contó con científicos de todo el mundo. El desarrollo de la primera bomba atómica comenzó con una carta. Los físicos Leo Szilard y Eugene Wigner decidieron escribir una carta al presidente Roosevelt. Era agosto de 1939, firmada por Albert Einstein, instaba a Estados Unidos a investigar la reacción en cadena. El objetivo era desarrollar una bomba atómica extremadamente potente antes que el pueblo alemán. Nos encontramos en un momento de la historia en el que muchos científicos trabajaban en la fisión del átomo, demostrada en 1939 por Lloyd Curie. En efecto, la fisión del átomo es capaz de propagar una reacción en cadena. Por tanto, debe ser posible liberar inmensas cantidades de energía a partir del isótopo 235 del uranio. De hecho, todo esto fue posible gracias a la ecuación E=mc² de Albert Einstein. Demuestra que los núcleos de los elementos químicos contienen mucha más energía de los que podríamos pensar. Romper este núcleo permitiría liberar esta gran cantidad. Este es el principio de la fisión nuclear. Todas las centrales del mundo lo utilizan con uranio. En 1934, Leo Szilard registró una patente sobre la reacción en cadena. Describió que si envía neutrones a un núcleo fisible de un determinado elemento químico, aparecerán nuevos neutrones. De este modo, seguirá aplicando este principio de fisión. Cuando una de estas reacciones no se controla, se produce una explosión de energía. De manera general, este es el principio de la bomba atómica. Los primeros experimentos de reacción en cadena se realizaron con partículas de berilio y de indio. Estas operaciones fueron un fracaso. En 1942 la primera reacción en cadena tuvo éxito. En el caso de la bomba atómica, el principio de la fisión es idéntico al de la reacción en cadena. La única diferencia son las partículas. Cuando se lanza un neutrón contra un núcleo, este se parte en dos. Aparecen entonces nuevos neutrones. Estos vuelven a iniciar la reacción sobre los nuevos núcleos fisionables. Esto es la masa crítica. Esto es lo que inicia la reacción en cadena. Para que los neutrones sean eficaces es necesario trabajar sobre su densidad, su pureza y su tamaño. Para fabricar una bomba, los materiales deben estar enriquecidos o ser puros. Esto requiere un tratamiento exhaustivo. En esto consiste el proyecto Manhattan. En la primavera de 1940, gran parte de Europa estaba en manos de los nazis. Muchos equipos a ambos lados del Atlántico trabajaban en la fisión atómica y la reacción en cadena. Solo el país tenía la capacidad de construir la bomba atómica. Este país es Estados Unidos. De hecho, tienen una gran cantidad de recursos a su disposición. Fue entonces cuando Roosevelt aprobó oficialmente el programa atómico. En agosto de 1942, estos trabajos alcanzaron una etapa decisiva, ya que se construyó la primera pila atómica. Más tarde fue el turno de los militares de participar en el proyecto. El coronel Leslie Groves fue puesto al frente del proyecto. Fue él quien decidió bautizarlo el nombre de Manhattan. Al mismo tiempo se construyeron centros de investigación y producción por todo Estados Unidos. Por ejemplo, se construyó una planta de enriquecimiento de uranio en Oak Ridge, Tennessee. Construida en un terreno de 23.000 hectáreas, su adquisición exigió la expropiación de 1.000 familias. En mayo de 1945, al menos 82.000 personas trabajaban en este emplazamiento, clasificado como zona de exclusión total. Solo más tarde se construyó el complejo en Los Álamos, en Nuevo México. Ahora es el momento de hacerse con las reservas de uranio, entonces será necesario encontrar un terreno común con gran ventaja.
En efecto, desde 1940 los británicos han realizado enormes progresos en sus investigaciones. Ya en 1941 el Comité de Aplicación Militar de la Desintegración del Uranio se convenció de que la fabricación de una bomba atómica era factible. Desgraciadamente, Gran Bretaña no disponía de los medios necesarios para embarcarse en una empresa de tal envergadura, por lo tanto era necesaria la colaboración con Estados Unidos. Sin embargo, el USA estaba decidido a actuar en solitario. En agosto de 1943, en la Conferencia de Quebec, los británicos participaron finalmente en la investigación de los Álamos. Para ello tuvieron que renunciar a sus derechos para explicar el proceso. También tuvieron que trasladar parte de sus instalaciones a suelo estadounidense. En cierto modo, los británicos perdieron todo el control sobre la bomba atómica. Los franceses, al igual que los soviéticos, quedaron totalmente excluidos del proyecto. En julio de 1945 se entregaron 50 kilos de uranio en los Álamos. La primera bomba se diseñó de forma muy sencilla. Disparando un bloque de uranio 235 contra otro bloque, se alcanzaba la masa crítica y se producía la fisión. La segunda bomba sería mucho más potente, llamada Gadget, fue aprobada en el desierto de Nuevo México en julio del 45. La explosión dejó un cráter de 76 metros de diámetro. La onda expansiva se sintió hasta 160 kilómetros de distancia. Para mantener la operación en secreto, se anunció que había explotado un depósito de municiones en un campo de tiro. El 9 de mayo del 45, el comité provisional creado por el presidente Truman decidió lanzar una bomba atómica sobre un objetivo densamente poblado. El objetivo era obligar a Japón a dejar de luchar. El comité descartó por unanimidad un bombardeo de demostración que hubiera salvado a la población. El 6 de agosto del 45 a las 2:45, el bombardero Enola Gay despega de la base de Tinian, en las Marianas, llevada la primera bomba atómica de la historia. El 29 de agosto de 1949, 4 años después de Hiroshima, la URSS hizo estallar su primera bomba nuclear en Kazajstán y se convirtió en el segundo estado con armas atómicas. ¿Cuáles son las consecuencias de estos actos de barbarie? Esta terrible arma tendrá consecuencias para la geopolítica. Eso es lo que conoce como el equilibrio del terror. Es una demostración de fuerza constante. El poder del átomo también ha revolucionado la conducción de la guerra. Por último, la bomba atómica revolucionó la política y el arte de la guerra. Por primera vez, el ser humano tiene la capacidad de destruirse a sí mismo en pocas horas. También se habla de que la ciencia abandona su vocación primordial de iluminar a la humanidad. Incluso hoy la ciencia moderna sigue debiendo parte de su influencia y desconfianza al desarrollo de la bomba atómica. Si te ha gustado nuestro tema del día, no dudes en darle me gusta a este video. Para disfrutar de todos los demás videos, suscríbete al canal. Si lo deseas, puedes dejarnos sugerencias en los comentarios. Esto podría ser muy útil en el desarrollo de nuestros próximos temas. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte de ninguna de nuestras novedades. Nos vemos pronto en A-Tech.